vamos a comenzar. Voy a intentar de colocarles un ejemplo de lo que estoy haciendo ahora último, como un ejemplo que de alguna manera respalda lo que les había señalado previamente, para el taller. Ya después, para la práctica en sí, si ustedes quieren conocer sobre otro tema, lo hacemos, pero quiero mostrarles este pequeño ejemplo. A ver, el siguiente. Sí, eso. Sí, la carga, ¿no? Ya está. Entonces vamos con la siguiente. Imaginémonos que hemos hecho una idea de investigación que viene a ser cuál es la realidad peruana respecto a la vacunación contra el virus de la hepatitis B a recién nacidos. Es un tema que, si bien es cierto, no se liga directamente a cáncer y directamente diría que sí. Estoy tratando de ver esto. Fui jurado de un congreso de los pósters. Hubo un tema que se mencionó en ese póster sobre cuál es la cobertura de la vacuna de hepatitis B recién nacidos dentro de las primeras 24 horas. Todavía no se ha publicado ese artículo, está en camino. Y señalé y dije, bueno, ese estudio que han presentado es interesante, sustentó el pediatra el por qué hizo ese tema. Y saben ustedes muy bien que el virus de la hepatitis B es uno de los principales causantes de hepatopatía crónica y sobre todo hepatocarcinoma. Por ahí va un poco el tema. Entonces, me cogí como esa idea, me pareció que se podría hacer algo mucho más de lo que solamente va a ser en hospitales. Y traté de formular, después de hacer una pequeña investigación, ya preguntas de investigación concretas, aterrizando un poco más. Una de las preguntas que me planteé fue, ¿cuál es el incumplimiento de esta vacunación contra el virus de la hepatitis B de recién nacidos? Según la ENDES, del año 2016, que es el último que está disponible. Está disponible en la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Cuál es esta ventaja? Que la ENDES te da un análisis país. Te podría yo señalar, porque el pediatra que presentó se va a limitar al estudio que hizo en 3 hospitales de Lima y Callao. 3 hospitales de Lima y Callao, si bien es cierto, es un dato muy interesante, tal vez no te refleja cómo está a nivel país, qué región tiene mayor o menor cobertura, etc. Y la ENDES sí te puede ayudar a hacer eso. También tiene sus desventajas, la ENDES, porque es una base de datos que puede haber tenido algunas limitaciones. Pero eso sale un poco del tema. La intención era hacer lo que estaba presentando el pediatra, pero desde un punto de vista un poco más amplio, más general. Y lo segundo, como en esa base de datos yo voy a contar con información del grado de instrucción de la madre, información del grado de instrucción de la pareja, información de la región natural, procede de costa, sierra, selva, información del índice de riqueza, hay 5 tipos, etcétera, de edad de la pareja, y otros datos que también he encontrado. Quería ver si eso se asocia o no con el cumplimiento de la hepatitis B. Tendrá que ver el grado de educación de la madre con el cumplimiento de la hepatitis B, tendrá que ver el que provenga de la selva, de la costa, de la sierra, con una mayor o menor cobertura con la hepatitis B, tendrá que ver la edad misma de la madre o de la pareja, el grado de instrucción de la madre o de la pareja con el cumplimiento de la hepatitis B, y otras más. El índice de riqueza, si procede de un pueblito pequeño o radica en un lugar de capital de una ciudad, todas esas variables se van a analizar como factores asociados al cumplimiento. Y lo que quiero saber, ¿cuánto es ese cumplimiento y qué factores se están asociando? Ya, lo primero solo es una idea, lo que está arriba. No llega a algo concreto, se queda un poco diseminado, no aterriza, si quieren, lo que yo quiero investigar, y abajo ya estoy señalando dónde, en qué periodo, qué cosa quiero hacer. Y muchos tenemos este error. Nos quedamos en la idea y pensamos que eso ya es nuestra pregunta de investigación. Y en realidad cuando se le pregunta, ¿qué quieres hacer con certeza? Te está dando 4 o 5 caminos. Cuando ya llegas a algo tan concreto y preciso, ya estás en tu pregunta de investigación. En base a eso, siguiente, se comenzó a hacer, para aterrizar esto ya se había comenzado a hacer una búsqueda bibliográfica, pero se continuó con la búsqueda bibliográfica. Siguiente. Y todavía continúo en eso, si es que no sé si por ahí hay un documento muy importante que se me esté saliendo del marco, pero encontré, bueno, por favor, el reporte
de la hepatitis mundial del año 2017. ¿Ven? Un poco de suerte que el reporte haya salido el año 2017 y es el primer reporte. Cuando lo leí, era el primer reporte sobre la hepatitis. Sobre las hepatitis en general, obviamente está la hepatitis B también ahí. Siguiente. Después había una estrategia para implementar y las metas que se han trazado hasta el 2030 en este documento respecto a las hepatitis víricas. ¿Qué se quiere hasta el 2030? Y en este documento, una de esas estrategias es la vacunación en el recién nacido. Y te da metas a nivel país, a nivel mundial, cuáles son las coberturas que debes alcanzar en esa vacunación. Ya con eso estoy encontrando sustento para justificar mi estudio, para decir por qué lo hago, para qué lo estoy, con qué finalidad. Y en este reporte mundial te está botando cifras. ¿Cuáles son las regiones más afectadas? ¿Cuánto es que mata? La hepatitis B, responsable de cuánto de la hepatopatía crónica es comparado con la C. ¿A qué tipo de población afecta más? A países de medianos recursos, bajos recursos, altos recursos. No hace discriminación. Todo eso vas a encontrar aquí en este reporte. Y esto no lo vas a encontrar en una base de datos. Esto no va a estar en PubMed. Esto no va a estar en PNAS. Esto se ha sido bajado de la página de la OMS, igual que esta de aquí. Entonces son dos reportes mundiales interesantes. Uno es sobre un reporte y el otro sobre las estrategias para el mundo respecto a las hepatitis. Siguiente. Y cuando uno lee estos documentos, y ahí viene el otro tip, les trato de dar un poco mi experiencia para que ustedes lo vayan viendo. No se trata de primerito encontrar también todo y después recién comienzo a leer. Encuentra un buen número, comienza a leer. Porque en estos documentos te van a señalar, ¿y por qué sale el primer reporte de la hepatitis 2017 y no hubo antes? ¿Por qué ahora? Te van a dar cifras muy interesantes y te van a decir, lo que pasa que en una asamblea general se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 y por primera vez, en esos objetivos de desarrollo sostenible al 2030, se plantea en una de esas metas a alcanzar la reducción contra las hepatitis, específicamente en el ítem 3.3, y te hacen referencia al documento. Entonces, eso te lleva a su vez a buscar en otra fuente bibliográfica. Cuando uno lee, encuentras documentos que después los buscas, porque esta es la fuente original. Haciendo referencia aquí a otras fuentes. Y consigues este otro documento. Siguiente. Y este otro documento, ¿en qué se sustenta para colocarlo como un objetivo de desarrollo? Porque ya ha habido un reporte, también de la OMS, en años previos, y te van a decir ahí, donde la mortalidad por el virus por las hepatitis está en aumento, a pasar los años, a pesar de la vacuna de las 3 dosis, que son el estándar común, mientras que el VIH y la tuberculosis están en descenso. Y actualmente está a la par que la mortalidad de la tuberculosis y el VIH. Y está creciendo, es decir, que de acá a unos años va a sobrepasar incluso la mortalidad por TB y VIH. Te da otro sustento para que vayas colocando en tu protocolo de investigación. Todo esto vas armando. Siguiente. Y cuando uno busca, voy a tratar de ver si es lo más actual, si no ha salido otra, te da una norma, esto no se lo van a poder leer, contra las hepatitis del año 2011. Exactamente, a ver si me permites, vamos a tratar de maximizarlo por ahora. El documento es Norma Técnica de Salud para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hepatitis B en el Perú. Y esto está aprobado por una resolución ministerial. Entonces ya te encuentras otra norma, país, ya vas aterrizando, vas encontrando reportes mundiales, estrategias mundiales, también datos de la OMS, documentos, objetivos de desarrollo del milenio, todo mundial, y después vas buscando y qué tienes en tu país. Esta es la de 2011. Reitero, no sé si será la última, todavía voy a consultar si no ha salido otra norma que haya reemplazado a esta. Esta es una norma donde te dice cuáles son los objetivos respecto a la hepatitis B. Y acá también te señala en la norma peruana la importancia de la vacunación recién nacida. Y está en su finalidad, está en sus objetivos, y también te va a servir mucho para justificar y desarrollar tu investigación. Siguiente. Y después, también, aparte de los reportes mundiales, porque en ese reporte mundial
A diferencia de los reportes mundiales sobre tuberculosis, donde llega hasta hacer un reporte por cada país, en la hepatitis B no. Se queda solamente en el reporte macro regional. Te va a decir las Américas. Ya, dentro de las Américas nosotros, ¿cómo estamos? No nos queda tan claro el asunto. Entonces, algunas cifras, esto salió de la Dirección General de Epidemiología, que tiene otro nombre, ¿no? El CDC peruano. Ya tienes algunas cifras sobre hepatitis B según departamento y puedes saber qué departamentos son los más afectados en el país. ¿Y para qué será muy útil eso? Cuando yo haga mi análisis, quiera saber cuánto está la cobertura, me gustaría saber si la cobertura de vacunación de hepatitis B recién nacido está más alta, está bien, o incluso puede estar más bajo que el promedio nacional, en esas regiones más afectadas. Te vas sirviendo para hacer tu discusión, tu análisis, para plantear tus problemas y tus cuadros. Y acá te vas a dar cuenta que Ayacucho es una de las clásicas regiones que tiene alta prevalencia de población. Seguimos. Siguiente. Ya después de eso, hay otros, no les he puesto todos, les estoy poniendo los más saltantes. Y ahí ya comienzo a entrar. Muy bien, son documentos, son reportes, son normas, y ahora qué cosas he investigado al respecto. Hay otras fuentes que no les he colocado. Y dentro de las otras normas, ya tenemos publicaciones al respecto de la importancia, es decir, cuán efectivo en los países que han implementado la vacuna contra el recién nacido, vacuna contra el hepatitis B en el recién nacido, ha sido. Cuánta ha reducido su mortalidad en esos países que ya tienen una década de haberlo implementado. Sus cifras cómo han variado, cuánto se han ahorrado en dinero, porque si tú haces prevención, tratas menos. Entonces, tienes menos pacientes con hepatitis crónica y te ahorras un gasto en ese ámbito. Ese análisis ya está hecho en otras realidades. Entonces, he encontrado bastante publicación en China, siguiente, en Australia, siguiente, en Papua Nueva Guinea, siguiente, tiene varios. Y así, ¿no? He encontrado también en Estados Unidos, nada más. Y en Perú no he llegado a encontrar. Pero mi idea no es tan original. O sea, yo le he dado un vuelco a algo que vi a la presentación de un pediatra. Me basé de eso. ¿Dónde lo presento? En un póster. El póster me lo conseguí. Ya, este es mi sustento. El póster es algo de lo que se está haciendo acá. ¿Cuál es la diferencia o la contribución del estudio que estoy tratando de, o que estoy realizando? Que el póster se limita a la realidad de 3 hospitales. Extrapolar todas esas cifras a todo el país de 3 hospitales de Límica ya un poco complejo. La ENDES de alguna manera lo que va a hacer es complementar a este estudio que tiene 2 metodologías diferentes. Pero, en resumidas cuentas, acá tenemos uno más. Siguiente. Y eso es un ejemplo de la búsqueda bibliográfica que les dije anteriormente. Se dan cuenta que es importante buscar no solamente bases de datos. Ahora sí, vamos a pasar a hacer una de ellas. Si el tiempo nos da, pasamos a ligas. Vamos a comenzar con Panda. Entonces todos vamos al internet. Cerremos esto. Antes de eso, ¿alguna consulta? ¿Algo quieren preguntar, una duda? En cualquier momento pueden interrumpir. Cualquier duda que puedan tener. ¿No se entendió mucho? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Espero que sí. Muy bien, ahora nos vamos a ayudar del internet. Vamos a hacer 2 cosas básicas. Yo les estoy dejando aquí un material, así es que no se preocupen en anotar. Les reitero que más bien se concentren. Aquí les estoy dejando en PubMed un PDF, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a hacer esta búsqueda? Aquí está señalado con ejemplos. Es un documento no muy extenso, pero tiene 17 páginas. Todo lo que voy a decir está escrito aquí. No es necesario que ustedes anoten, estén, de alguna manera, les pido que se enfoquen un poco en la práctica y en el documento lo van a tener escrito, el porqué de cada cosa, para que lo puedan desarrollar. Incluso algunos puntos que no vayamos a tocar ahora en la charla van a estar aquí en el documento, ¿ya? Muy bien. Todos están en Google.
Entonces en Google lo más sencillo que podemos hacer es colocar PubMed, hacemos un Enter y abrimos Home PubMed NCBI. ¿Todos han logrado ingresar ahí? Home PubMed NCBI. Y estás aquí. Esto es PubMed. Probablemente varios de ustedes ya tienen cierta destreza en búsquedas, es que si hay algo que puntualizar, lo hacemos. Esto, como lo van a ver ustedes en el PDF, esta precisión es lo único que quiero hacerles, que está aquí. PubMed no es más que un recurso gratuito, dice ahí, que te va a proporcionar acceso a quién, a MedLab. ¿Y qué es MedLab? La base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. PubMed es una forma de ingresar a esa base de datos, que es MedLab. ¿De acuerdo? Y para eso lo usamos, pero es un recurso gratuito. De ahí la utilidad de esto. Perfecto. Y como es una base americana, si ya les digo que es de la base de datos de la Escuela de Medicina de Estados Unidos, es una base de datos americana. Obvio será que toda la búsqueda aquí tiene que ser ingreso, ¿no? Es más que obvio. Entonces, lo primero que vamos a tratar de decirles es, no se preocupen con el idioma para buscar. Van a ver que el más neófito en el idioma de inglés puede encontrar la información. Lo que sí te debes preocupar es para leer esa información y entenderla, que son cosas diferentes. Para encontrarla, no la encuentro, por más que no sea inglés. Si sigo algunos pasos lógicos. Para leer el paper y entenderlo, ahí sí necesitas saber inglés. ¿Ya? Y si no sé inglés, ¿cómo voy a hacer esa búsqueda? Si no sé inglés, me voy al traductor de Google. Si sé inglés, omito este paso. Vamos a suponer que todos aquí somos un poco torpes con el idioma del inglés. Entonces, vamos a comenzar utilizando la base de datos y el traductor. ¿De acuerdo? A ver, ¿sobre qué tema les gustaría plantear a mí? ¿Sobre qué tema les gustaría plantear la búsqueda? Podemos hacer para el taller un tema de búsqueda sobre hepatitis B, que lo hemos puesto. Podemos hacer una búsqueda sobre tuberculosis, cáncer en algo. Atrás, ahí, no sé. Tiene que hablar de otros temas. A ver, al último. A ver, temas. Sí. Sí, al último. ¿Sobre cuál, disculpe? Plebitis y acceso venoso periférico. Plebitis y acceso venoso periférico, ya. ¿Algún otro tema? Con eso quedamos. Con eso quedamos. Plebitis, acceso venoso periférico. Muy bien. Algo que tienen que ustedes que saber es que como es una base de datos tiene como un diccionario, como un código de diccionario. Es decir, yo le podría poner a esta base de datos cualquier término. ¿Y cómo sé que ese término existe en esta base de datos? Me voy al diccionario. Esta base de datos tiene un diccionario donde te va a decir, esta palabra sí existe en esta base. Sí está, o no está. Por ejemplo, un americano que ponga una jerga, no te va a votar. Tendrá que ser un nombre técnico. Y esa base de datos, ese diccionario, entre comillas, de la base de datos en PubMed es el MESH. Y ese diccionario, cuando vayamos a LILACS, es el DESC. Algunos quizá ya lo han escuchado. Entonces vamos a no complicarnos y primero comencemos con esto. Plebitis. ¿Está bien? No, sí, no se preocupen. Acá vamos a colocar en español y ahí va a salir en inglés. Plebitis. Y el otro término que dieron fue en acceso venoso profundo, ¿cierto? ¿Catéter venoso? Catéter venoso periférico. Sí, tío. Este puede ser, bueno, en inglés al revés es catéter intravenoso, enfermedades como central, es un central intravenous disease, creo que es el CID. Por eso, ¿qué término quieren? Vamos a hacer algo didáctico nada más, después ya se va ajustando el término en la búsqueda, pero catéter venoso, ¿no? Vamos a poner algo como catéter venoso, ¿verdad?
venus catéter. ¿Quieren agregarle un adjetivo más a catéter venoso o nos quedamos con catéter venoso? Central. Catéter venoso, periférico. Periférico. Ya, y nos quedamos ahí, ¿ah? Si alguien quiere ajustar un poco más su término, ya se puede ir ajustando. Tenemos flebitis y catéter venoso periférico. ¿Está bien el último, catéter venoso periférico? Sí. Ya, ¿qué hay? Sí, ya. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio con esto, entonces. Muchas gracias. Veamos. Vamos a primero hacer con el término flebitis. Cuando uno ve flebitis, ni siquiera necesito memorizarlo. Control derecho, pongo copiar, me voy a la base de datos y le voy a poner ahí. Quiero saber si ese término existe en el diccionario, entre comillas, lo voy a repetir de esta base de datos. Y acá selecciono mesh. No. Seleccionen mesh. Ya está. Y buscamos. Y tienes 4 términos definidos en la base de datos, ¿cierto? Tenemos flebitis, tenemos trombosis del seno cavernoso, trombosis del seno sagital y trombosis del seno lateral, ¿no? Y flebitis te da una definición, cómo es que ellos están considerando el término flebitis, cómo lo están definiendo flebitis, ¿no? Bajo esa definición ellos lo buscarían. Dice inflamación de la vena, frecuentemente de una vena en el miembro inferior, que está asociado con una obstrucción de la sangre que es llamada tromboflebitis. Incluso te da el tiempo en el que ha sido introducido, pero ahí está, flebitis existe. Muy bien. Yo tengo 2 opciones. Vamos a ver este pequeño detalle. Este flebitis yo puedo seleccionar ahí. ¿Me están siguiendo? Vamos a tratar de regresar si en caso hay algún problema. Selecciono, porque es el término que ustedes me han dado, existe en la base de datos. Y acá señala Add to Research Builder, que sería simplemente agrega a la caja de búsqueda. Agregar a la caja de búsqueda. Y lo voy a agregar. Y solo estoy agregando un término. Este término es flebitis. Flebitis como mesh. Quiere decir que te está buscando flebitis bajo esa definición. ¿Hasta ahí estamos claros? Una vez que he agregado la caja de búsqueda, y acá puedo decir buscar en PubMed. ¿Están siguiendo? Research PubMed. Si hago muy rápido, me dicen regreso. Si está yendo bien, vamos. Research PubMed y ponemos buscar. ¿Cuántos términos tienes ahí que nos he encontrado con flebitis? Tenemos 25,000 resultados. Es bastante. Entonces, el primer concepto es, si yo quiero buscar y solo voy a coger un término, ya sea un término con una sola palabra o un término compuesto, me es insuficiente porque mi búsqueda va a ser brutal. A nadie va a comenzar a buscar 20 por página. Los primeros 20, llegaré al 40, quizá al 60, en el 120 me cansé, me aburrí y ahí lo dejé. Y tampoco está muy centrado, porque cada uno de estos títulos posiblemente no sean de interés. Ya se usa un solo término. Y sobre flebitis puede haber una gama de investigación diferente. Entonces debería centrar un poco más tu búsqueda. Y ahí viene el otro término. No es flebitis en cualquier parte. Por ejemplo, acá mencionaron un catéter venoso central. Pero no, hace la precisión atrás y dice catéter venoso periférico. Todo lo que es catéter venoso central quizá no sea de interés del grupo que está haciendo esa investigación. Entonces vamos a adjuntar el segundo término. Muy bien. Okay. Vamos a hacer ahora, vamos a eliminar esto, solamente estoy haciendo como una especie de, vamos calentando motores. Nos vamos al traductor y tenemos peripheral venous catheter. Hacemos una copia. Vamos a ver cómo ven mesh.
Cuando tienes un término compuesto y no quieres que te lo lea palabra por palabra, lo entrecomillas. Lo que le estás diciendo es, me interesa todo este término. Completo. ¿Ya? Y vamos a ver cómo nos va. Y te da dos, te señala, por si acaso, así como yo le he colocado, Peripheral Venous Catheter, no existe. Con esta entrecomillado no se encontró. Pero te estamos dando dos similares. Caterización periférica, y la traducción exacta de esto sería dispositivos de acceso vascular. ¿No? Entonces, la pregunta es para el grupo que está haciendo la investigación, ¿este término se ajusta? Sí, más o menos, ¿les interesa? ¿Está bien? Si sí se ajusta, ya encontraste tu segundo término. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo? El de abajo. Esto de aquí se ajusta más a lo que ustedes están buscando. Entonces seleccionamos el de abajo. Bien, vamos a tratar de hacer el ejemplo con lo que sus compañeras nos están guiando. Miren entonces, si yo selecciono esto de aquí, ya encontré. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo solamente lo quiero buscar por sí solo, nuevamente suelto. Agrego a la caja de búsqueda este segundo término. Está haciendo esta precisión. Dispositivos de acceso vascular bajo esta definición que está dando aquí. Y lo va a buscar en PubMed. ¿Cuántos resultados tenemos? 3.632 resultados. Bien. ¿Y en el anterior cuántos resultados tenías? Creo que era un poco más de 25.000, ¿no? Si mal no me equivoco. Pero cada término por separado. La idea sería que estén los dos términos implicados en la investigación. Para hacer eso, se usan los operadores booleanos. Vamos a ver si nos ayudamos de esto. Esto está explicado en el PDF con mayor detalle, pero de manera muy sucinta diríamos que... ¿Se logra ver la pizarra? ¿Se logra ver ahí? ¿Lo logran ver? Diríamos que tenemos el término 1, y a este término 1 le queremos ahora cruzar un término 2. Si digo O, y este es mi término 2, si digo O, me va a botar todos los resultados que existan con el término 1, más los resultados que puedan haber con el término 2. Porque te dice O. ¿Me encuentras los resultados con este término o con este otro término? Es como que alguien le mandara al supermercado. Hijo, un favor, yo quiero que me traigas maní. O pasas. Maní o pasas. Entonces, va al mercado, te va a decir, encontró maní, te trae. Encontró pasas, te va a traer. Le he dicho, oh. Pero si tú le dijeras, yo quiero que me traigas maní y pasas, cambió la cosa. Me tiene que traer maní y también pasas. Pero si le dices O, uno de los dos. Cuando le das O, va a crecer el resultado. Uno era 25.000, el otro era 3.000. Los artículos en común salen, pero los artículos en los que ha estado solo este término se suma al otro. De 25.000 para el resultado pescando estos dos va a ser mayor a 26.000, 27.000 o puede ser 28.000. Pero si yo pongo I, cuando yo coloque el I, es la intersección. Solo es este de aquí. Y mi búsqueda es mucho más precisa. A sus compañeros no les interesa solamente que haya flebitis o que solamente haya dispositivos de acceso vascular. A ellos les interesan las dos cosas. Que se esté tocando el tema de flebitis en aquellos que tengan uso o se esté implicado en un dispositivo de acceso vascular. Periférico. ¿Estamos?
Y eso es lo que va a hacer. Vamos a hacerlo en la práctica. Entonces, yo tengo esto ahí. Vamos a hacerlo entonces nuevamente para que me vayan a entender lo que voy a hacer ahora. Si ustedes buscaban en Mesh solo este término, habíamos encontrado el segundo, que por el grupo señala, eso vamos a agregar a nuestra caja de búsqueda. ¿Estamos? Y lo segundo, yo ya encontré este término, ya lo agregué a mi caja de búsqueda, estoy dentro de Mesh, y lo segundo que voy a buscar era Flebitis. Si quieren lo tipean, si quieren lo copian. Buscas en Mesh, como es un solo término, no lo entrecomillo, hago la búsqueda. Si se dan cuenta, yo ya agregué a mi caja de búsqueda el primer término, ya está. Ahora voy a agregar a mi caja de búsqueda el segundo término. Y por acuerdo con sus compañeros de la investigación, era Flebitis. ¿Estamos hasta ahí? Y yo agrego a la caja de búsqueda. Y acá te dice, ¿cómo lo vas a agregar? Con un I, AND, que en inglés es I, con un OR, que viene a ser un O, o con un NAT, que quiere ser una negación. Si yo pongo el NOT, lo que le voy a decir es, encuéntrame el primer término, pero me excluyes todas aquellas publicaciones donde aparezca el término Flebitis. Si le pongo el o me buscas el primero, o me buscas el segundo, cualquiera de los dos resultados para mí es válido. Si le pongo I, solo me vas a buscar aquellas publicaciones donde estén implicados ambos términos. ¿Se entiende eso? Entonces, la lógica de sus compañeras, ¿qué sería utilizar? El I. Y a esto se le conoce, a estos tres, en el PDF lo van a leer como operadores booleanos. Estos son los operadores booleanos. ¿De acuerdo? Y son los mismos operadores booleanos que vas a utilizar en otras bases de datos, por ejemplo, Lilacs. Entonces, nos quedamos con el AND. Agregamos a la caja de búsqueda y ya lo hace de manera automática. Estoy buscando este primer término, Mesh, y lo voy a cruzar con este segundo término, definido como Mesh. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien se perdió? ¿Quiere que le repita? ¿Se perdieron? Ya, hago el Enter y vuelvo a hacerlo del inicio, ¿ya? En el Enter, Research Pathman, ¿cuántos resultados tienes? 16. Ahora sí, buscar estos 16 es más fácil. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque alguien puede decir, solo estos 16 son de interés. Depende, puede que en algunos términos de Flebitis solo también te va a entrar. Cuando uno hace una pregunta de investigación, va a encontrar de su estructura 3 o 4 aspectos. Ellos han querido cruzar Flebitis con trombosis venosa periférica, creo, es el término. Pero pudieron haber cruzado Flebitis y con una población en particular. ¿En dónde? Niños, adultos, población de tercera edad, en emergencias, adultos oncológicos. Se puede haber usado más de un término. Entonces, la idea es cruzar y tratar de rescatar las otras publicaciones que no hayan podido salir por este lado. Ahora, aquí nosotros tenemos las publicaciones. Voy a hacer, para los que se han perdido, voy a regresar y voy a comenzar a explicar ahora de otra forma la misma pregunta que han hecho. Ya al grupo verá si estos 16 le interesa o no, ya lo pueden hacer un discernimiento. Vamos a regresar nuevamente, ¿ya? Nuevamente empezamos, por favor, atentos. Habíamos copiado el primer término y habíamos ido desde el traductor Google. Ya cuando encuentras una publicación, tú puedes mejorar eso. Cuando lees un artículo, ese término que te interesa, rescate ese término tal cual está escrito, y ese término es el que vas a colocar acá. Porque no necesariamente lo que te bote el traductor es el término técnico-científico, ¿no? Es lo que se está acercando. Habíamos puesto Peripheral Venous Catheter, que es lo que habíamos nosotros sacado del traductor Google. Queríamos ir a ver si en Mesh existe.
hicimos la búsqueda. Para hacer esto lo habíamos colocado entre comillas y realizamos la búsqueda. ¿Hasta ahí estamos? Habían seleccionado por decisión del grupo el segundo. Hago un check aquí en el segundo. Me dirijo a agregar a la caja de búsqueda. Hago un clic y ya está agregado. Ahora me voy a buscar el segundo término. Si lo sabes de memoria o conoces bien el inglés, lo tipeas. Si no, te vas al traductor, pegas y haces una búsqueda. Esta búsqueda también estamos haciéndola en Mesh. Buscamos por decisión del grupo. Dijeron que era el primer término el que más se ajustaba a sus necesidades. Agregamos, pero ¿con qué operador booleano? Con el AND. Agregamos a la caja de búsqueda. Ya está agregado los dos términos y ahora buscamos en Pattern. Y con esa búsqueda nos resultaba 16. ¿Estamos hasta ahí? Ahora sí, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Ya están todos ya. Disculpe. Es que con el término que hemos puesto entre comillas, no lo he encontrado. Te está botando dos que se acercan a lo que has pedido. Y de esos dos que se acercan, el grupo señaló, al menos el grupo de investigación, que era el segundo el que se apegaba más a sus necesidades. Ahora, eso es por hacer con el diccionario Mesh. Pero vean algo, un pequeño detalle. El diccionario te combina a una definición del término. Y solo te va a buscar bajo esa definición. Y si yo no... ¿Qué pasa si hago de frente? Es decir, no me voy al Mesh. Vamos a hacer la prueba. Recuerden cuántos resultados tenían con Flebitis como Mesh. Eran 25,000 y algo, ¿no? A ver, solo Flebitis. No lo voy a poner como término Mesh, como término suelto. Hago la búsqueda. ¿Cuántos resultados tienen? Es un poco más, ¿no? Es casi 1.500 más o menos. ¿Y por qué la diferencia? Nos vamos aquí, al costado, y acá dice cómo lo buscó. Detalle de la búsqueda. ¿Lo logran ver? No sé si atrás lo logran ver en el detalle de la búsqueda que tienen acá en la columna derecha. Lo que pasa es que como tú no has precisado si es un término Mesh, no lo hemos precisado como término Mesh, por default ellos buscan Flebitis como término Mesh. Pero también lo ha buscado de Flebitis, no bajo este marco conceptual, en todos los files que puedan existir en esta base de datos. Entonces, este término Flebitis, sin este marco conceptual, ha encontrado alrededor de 1.500 publicaciones más. Usualmente, yo no suelo utilizar el Mesh, me voy directo a esto, pero ya cada uno va encontrando su estrategia de búsqueda. Y a esto sí yo le puedo sumar el AND. Y es más, vamos a hacer aquí algunas precisiones. Me interesa Flebitis. La primera consulta que yo les haría a ustedes es, ¿te interesa que ese término Flebitis, vamos a seguir jugando con esto, ¿verdad? Y después armamos finalmente toda nuestra búsqueda. Si no estuviera en el título Flebitis, ni siquiera está en el resumen, o en el abstract, y tampoco está como una palabra clave, ¿crees que en esa publicación o la publicación se centre en torno a Flebitis? No está en el título, ni siquiera está en el resumen. Probablemente no. Porque, ¿qué pudo haber pasado entonces si me arroja un resultado con Flebitis que no está en el título ni en el resumen? Tal vez es un tema muy aparte. Y dentro de la discusión del artículo, en el cuerpo del artículo, por ahí señalan que se suele asociar con Flebitis, por decir. Pero no, el tema no es Flebitis. Por solo señalarlo, te arroja la publicación. Si quiero ser más preciso, entonces tú dices, a mí me interesaría que ese término Flebitis, porque me interesa el término, abro corchetes, y digo, me interesa si está en el título, todo esto está en el PDF, no se preocupen, o me interesa que esté en el abstract, que es el resumen. Si está en el título o en el abstract, quiere decir que es un tema central del artículo. Cierro corchetes. Lo que va a hacer ahora es, me va a arrojar Flebitis solamente en aquellas publicaciones cuyo término se encuentra
en el título o al menos en el abstract. Si no está en ninguno de los dos, no te arroja. ¿Qué te dirá el sentido común entonces? Si solo Flebitis teníamos 26.945 resultados, con esta precisión lo que vamos a hacer es disminuir los resultados. ¿A cuánto? No lo sé. Estamos haciendo una búsqueda en base a ustedes. ¿A cuánto reducimos con ese detalle? 3.918. Ya hicimos una reducción importante solo con esa precisión. Acá Flebitis no está en el título, tromboflebitis, bueno, en cada una parte, pero seguramente está en el abstract. Si yo quiero ser mucho más preciso todavía y digo, ni siquiera me va a interesar si no está en el abstract, solo me interesa si está en el título. Le pongo solo el T, ya no el app, porque el app es del abstract. Solo quiero que me arroje Flebitis siempre y cuando ese término figure en el título de la publicación. Si no, no me la arrojas. Si hago el Enter, ¿cuántos tenemos? 1.290 resultados. Y acá tenemos. Está todavía resaltado en negra. Flebitis. 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 Entonces, ya todos tus resultados, ese término está en el título de tu publicación. Con ese hecho, has reducido a 1.290. Y quizá va a depender de los objetivos de tu pregunta, ya depende de tu tema, eso ya es, cada protocolo es un tema. Yo puedo agregarle ahora sí un ANT, una población, creo que me comentaron en población a adultos oncológicos, podrían agregar ese término, centrarlo, pueden agregar el otro término, trombosis venosa periférica, o algún otro que interese. Generalmente en una pregunta de investigación van a tener 3 términos de las cuales pueden jugar. De esas 3 se sugiere seleccionar 2, las 2 más relevantes que ustedes tengan. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Sí? Sí, ¿no? Ahora, a eso, solamente jugando con un término, ni siquiera estamos usando 2. A eso, alguien le puede hacer una precisión mayor. Y tenemos el lado de la columna izquierda. Tal vez, inicialmente yo no sugeriría esto, pero tal vez alguien quiere encontrar, porque está en una ronda, porque quiere empaparse del tema y quiere buscar una revisión de ese tema, una revisión de Flebitis. Señala en los tipos de artículo y podría señalar revisión. Y te va a arrojar solo la revisión. Tal vez alguien quiere buscar un ensayo clínico, entonces señala clinical trial. O querrá buscar algún tipo de estudio en específico. Despliegas Customize y puedes seleccionar el diseño de estudio que quieres encontrar. Si no te interesa un diseño en particular, lo dejas, no haces un filtro. De esta manera, tú puedes decir todos los textos que están libres acá en PAC, gratuitos. Y tienes algunos que solamente te arroja el resumen. Puedes detallar un periodo de tiempo. Los últimos 5 años, los últimos 10 años, o puedes crear tu propio periodo de tiempo. Podrías señalarle, yo quiero una publicación de los últimos 7 años, del último año simplemente. Puedes señalar, si te interesa, si es un estudio en animales, humanos, los veterinarios te señalan por humanos, solo eso. Entonces todo lo que es en humanos ya no sale. Y puedes agregar otros buscadores. Ejemplo, me interesa aquello que esté en español. No soy muy bueno en el inglés, vamos a suponerlo. Agrego otros filtros, quiero el filtro de lenguaje, me muestra, y dentro del lenguaje vamos a buscar el español. Spanish. Aquí está. Marco, acá está Spanish. Y ya está. ¿Cuántas publicaciones en español tenemos? 47. Está marcado en azul con che, solo te está botando aquellos resultados que están en español. Y solo las publicaciones en español en cuyo título figure el término Flebitis. ¿Y cómo sé que está en español? Otra manera de darme cuenta. Los resultados te dicen en blanco, Spanish, Spanish, Spanish. Uno podría ingresar.
Y más aún, si yo quiero filtrar en español y los que están a texto completo disponible. Hago esto de aquí y de los 47, 5. Y de esos 5 yo ya puedo ingresar a cualquiera de ellos. Incidencia de flebitis, ingreso por ejemplo aquí. Puedo ingresar a PubMed de ese lado, porque está disponible. PDF. Y ya está. Tengo la publicación. Indudablemente se han dado cuenta que el grueso de las publicaciones está en inglés. Entonces es importante conocer inglés. Ahora, a este punto, entonces el PubMed no me ayuda mucho para encontrar todo el artículo completo, porque si bien es cierto, me permite encontrar las publicaciones, digamos que ni siquiera voy a dejar de filtrar texto completo y voy a dejar de filtrar el español. Si yo tuviera interés en alguno de estos artículos porque veo el abstract, genial, me interesa, ¿cómo lo consigo si no está texto completo? Ahí hay otras maneras. Una de las formas es que tengas acceso a bases de datos, es la manera más común. Lo otro, le señalo, creo que no sé si será piratería, pero ya tengo yo mi propia duda si eso está bien o mal. Bueno, no lo sé, ya el abogado podría entrar ahí, pero a ver, se los voy a señalar. En el Facebook, tal vez algunos de ustedes, hay grupos, varios grupos de diferentes estudiantes del mundo, donde si tú te unes a ese grupo, pides un artículo, no tendría por qué ser piratería. Alumno de otro mundo, de otro país, lo baja y te lo da. Y hay un grupo, por ejemplo, que se denomina Bájame este paper, por favor. Así se llama. Así se denomina. Bájame este paper, por favor. Entonces, ahí tienes como... A veces es inmediato. No suele demorar más de 2 o 3 días. Te unes al grupo, lo primero que tienes que hacer es que te acepten. Ya. Pones tu mejor lado. Soy un chico entusiasta. Ingresas al grupo, le pides que te bajen un artículo que no tengas acceso por ninguna fuente y te lo van a dar. Y lo otro es un link, ¿no? Ustedes habrán escuchado, creo que son de una señorita de Países Bajos, me parece, que creó todo un sistema para poner todas las publicaciones de acceso libre. No recuerdo ahorita el nombre exactamente de ese tema. Podemos intentarlo, ¿ya? Y con ese link te baja simplemente todo, ¿no? Vamos a darles a ver si es que puedo. Daste un espacio, 15 minutos para que también repita. Ah, ya. Ahorita hacemos el break, no se preocupen. Cuando termine, interrumpa y ya sale para el break. Ya, fuera. Después del break, sí, voy a conseguirles el link y se les paso. Es un link que va cambiando, y ustedes pueden acceder y bajar papers. Pero la idea de lo que estamos trabajando ahorita en PubMed es eso. Cuando regresen les voy a mostrar algo más complejo, un poquito para centrarnos. Son 10:30, 11, sí, podríamos tocar algo de Lilacs, tal vez no en profundidad, pero algo de Lilacs, van a ver alguna diferencia. Mejor van al break, y algunos están a puertas de algo, de baño. Disculpe, hay unas páginas que creo que se colocan el DOI, creo nada más el número para, y con eso no me acuerdo de la universidad que estamos llevando ahí, creo que se está ingresando a ingresar. Sí, No. Sí, pero no, es un poco más, más dificultoso ahí, ¿no? Para ingresarlo. Porque sí, la mayoría solamente de páginas solamente te muestran el abstract nada más, ¿no? Y dice ahí, para ingresar tienes que tener una cuenta, que... Sí, yo ahorita lo voy a... ¿Lo voy a compartir? El link que tengo.
por qué ese link cambia. Ahorita lo voy a... Ya, voy al break. Sí, no te preocupes.